Sean bienvenidos todos ustedes a esta conferencia de prensa en formato virtual del día 20 de junio del 2023. Voy a permitir presentar a los miembros del Presidium. Nos acompañan el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Nos acompaña la contadora público certificada Teresa Rodríguez Bastidas. Ella es presidente del Comité Técnico de Estudios Fiscales. Y también nos acompaña el maestro Federico Rubli Kaiser. Él es vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y mi nombre es Gerardo González Ayala, director general del IMEF. Les cedo la palabra ahora a nuestro presidente nacional para que nos platique acerca del resumen del boletín de prensa. Adelante, José Domingo. Gracias, Gerardo. Buen día a todos. Bienvenidos a nuestra conferencia de prensa del mes de junio. Me voy a permitir leer los mensajes principales de nuestro boletín. La economía mundial continúa en una trayectoria frágil. Ello se refleja en los distintos balances de riesgos de las estimaciones de crecimiento global de los organismos internacionales. Para 2023, 2.8% del Fondo Monetario Internacional, 2.1% del Banco Mundial y 2.7% de la OCDE, y para 2024, 3% del Fondo Monetario Internacional, 2.4% del Banco Mundial y 2.9% de la OCDE. Es probable que las tensiones recientes en el sector bancario de varias economías avanzadas también puedan frenar la actividad productiva. Ello, aunado a las fuertes necesidades de financiamiento del gobierno de Estados Unidos y al ciclo de alza en tasas que todavía continúa por parte de varios bancos centrales. Después de 10 incrementos sucesivos en su tasa de política monetaria, la Reserva Federal decidió el 14 de junio pausar sus aumentos. El FED no señaló un compromiso más firme respecto a la posibilidad de subir la tasa en julio. En lo que Powell sí fue claro es que no se ha alcanzado la tasa terminal. Parecería ahora que la posibilidad en Estados Unidos de una recesión no profunda y corta en duración se desplaza del último trimestre de 2023 al primero de 2024. Para México ha mejorado el panorama de corto plazo para el crecimiento con relación al que se tenía estimado previamente. La encuesta más reciente del IMEF indica que es muy probable que la economía mexicana crezca a un ritmo de alrededor de 2% en 2023. El dinamismo económico procede del consumo y de una modesta recuperación de la inversión privada. Acerca de las finanzas públicas, el IMEF considera que se requiere una mejor forma de reasignar el gasto, principalmente en salud y educación, además de un Estado de Derecho que genere certidumbre para las inversiones. Para su próxima decisión de política monetaria el 22 de junio del Banco de México, la expectativa generalizada es que se mantendrá sin cambio la tasa de interés de referencia. Creo que tenemos una bocina abierta, Gerardo. Listo, ya está silenciado. Okay. Si bien la apreciación cambiaria tiene aspectos favorables, debe alertarse sobre los factores perjudiciales que tiene. 1. Afecta en forma importante la actividad exportadora. 2. Desalienta el turismo extranjero. 3. Afecta las remesas ya que su equivalente en pesos se ve disminuido. Y 4. Puede generar expectativas negativas acerca de la sostenibilidad de un tipo de cambio tan apreciado. Una reducción de las expectativas podría propiciar una fuga de capitales. Paso a perspectivas. Economía mundial. En las últimas semanas se ha confirmado que la economía mundial sigue un curso frágil, con varias fuentes de incertidumbre que continúan alimentando expectativas de un crecimiento bajo
aunado a un lento descenso de la inflación. En su último reporte, el Banco Mundial califica la economía global de estar en un estado precario por los impactos que aún subsisten del choque pandémico, por el conflicto bélico Rusia-Ucrania, por las tensiones del comercio China-Estados Unidos y la fuerte restricción monetaria de la mayoría de los bancos centrales para bajar la inflación. Ello se refleja en los distintos balances de riesgos de las estimaciones de crecimiento global de los organismos internacionales. Para 2023, 2.8 Fondo Monetario Internacional, 2.1% Banco Mundial, 2.7 OCDE y para 2024, 3% Fondo Monetario Internacional, 2.4% Banco Mundial y 2.9 OCDE. Es probable que las tensiones recientes en el sector bancario de varias economías avanzadas también puedan frenar la actividad productiva a través de condiciones crediticias más restrictivas. La posibilidad de una turbulencia bancaria más generalizada y un mayor apretamiento de la política monetaria podrían resultar en un crecimiento mundial aún más débil. Asimismo, por las fuertes necesidades de financiamiento del gobierno de Estados Unidos. En Estados Unidos, después de 10 incrementos sucesivos en su tasa de política monetaria, la Reserva Federal decidió el 14 de junio pausar sus aumentos. Varios operadores de mercados criticaron la política de comunicación que acompañó la decisión, pues a pesar del tono hawkish, el Fed no señaló un compromiso más firme respecto a la posibilidad de subir la tasa en julio. En lo que Powell sí fue claro es que no se ha alcanzado la tasa terminal. El Fed enfrenta un reto de comunicación importante, pues tiene que convencer a los mercados y analistas que esta pausa es la continuación del ciclo alcista de tasas y quizás otras más, pero a un ritmo más moderado. Entre tanto, la actividad económica sigue siendo sólida, a pesar de algunas moderaciones en el ritmo del consumo, la inversión y las importaciones. El mercado laboral sigue mostrando una excepcional fortaleza y se espera que la tasa de desempleo aumente mínimamente de la tasa actual de 3.7% a 4.1% a fin de año. El consenso indica que el PIB se expandirá entre 1.4 a 1.6% en 2023. Parecería ahora que la posibilidad de una recesión no profunda y corta en duración se desplaza del último trimestre de 2023 al primero de 2024, pues el Fed revisó sus pronósticos del PIB del cuarto trimestre en forma anual de 0.4% a 1%. Así, en el IMEF hemos ajustado nuestra expectativa previa de tener en el cuarto trimestre y primero de 2024 tasas de contracción trimestral ligeramente negativas a tenerlas en los 2 primeros trimestres de 2024. Ello afectó las expectativas de crecimiento general de los 2 años para México. Economía mexicana. Ha mejorado el panorama de corto plazo para el crecimiento con relación al que se tenía estimado previamente. La encuesta más reciente del IMEF indica que es muy probable que la economía mexicana crezca a un ritmo de alrededor de 2% en 2023. El dinamismo económico procede del consumo y de una relativa recuperación de la inversión privada. Esta última apenas está alcanzando los niveles anteriores a la pandemia, pero sigue por debajo del promedio de los años 2012-2018. Las exportaciones han procedido a un ritmo más lento, principalmente debido a la persistente apreciación del tipo de cambio. En lo que corresponde a las finanzas públicas, el IMEF considera que se requiere una mejor forma de reasignar el gasto, principalmente en salud y educación, además de un Estado de Derecho que genere certidumbre para las inversiones.
La encuesta de expectativas del IMEF indica una desaceleración del PIB en 2024 a 1.8%. Al respecto, el incremento en el PIB esperado para 2023 a 2% y la baja esperada para 2024 a 1.8% obedece a que la expectativa para este año considera que seguramente una recesión poco profunda y corta en duración en Estados Unidos se manifestará hasta el año entrante. En este sentido, hay que considerar las expectativas 2023 y 2024 en su conjunto, pues simplemente se permuta una mayor actividad económica en 2023 por 2024. El próximo 22 de junio, la Junta de Gobierno del Banco de México tiene programada su reunión sobre la decisión de política monetaria. Elementos por considerar, entre otros, para esta decisión se centrarán en el anuncio y decisión que ya hizo el FED y sobre todo en la evolución esperada de la inflación. Si bien el último dato correspondiente a mayo muestra que el INPC ha reducido su ritmo de crecimiento a 5.84% anual, persiste la preocupación de que la inflación subyacente continúa evolucionando a un ritmo elevado, 7.39% anual en mayo. Por lo tanto, consideramos que la postura restrictiva de la política monetaria se mantendrá en las 4 reuniones de decisión que aún están programadas para el resto del año. Dicha postura puede ser congruente con pausar o realizar algunos ajustes a la tasa interbancaria de más menos 25 puntos base. Por último, acerca del comportamiento del tipo de cambio, se reiteran los principales factores que han propiciado esta tendencia. 1. La depreciación del dólar americano frente a otras monedas en el mundo. 2. Exceso de liquidez mundial. 3. El significativo diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos, favorecido por los movimientos del Banco de México. Y 4. Los flujos de remesa, inversión extranjera y exportaciones. Si bien la apreciación cambiaria favorece las importaciones de insumos para la industria, hace conveniente adelantar pagos de deuda en dólares y alienta el turismo agresivo de mexicanos. Debe alertarse sobre los factores perjudiciales que tiene la apreciación. 1. Afecta en forma importante la actividad exportadora. 2. Desalienta al turismo extranjero. 3. Afecta a las remesas ya que su equivalente en pesos se ve disminuido. Y 4. Puede generar expectativas negativas acerca de la sostenibilidad de un tipo de cambio tan apreciado. Un colapso de expectativas podría propiciar una fuga de capitales. Hasta aquí nuestro boletín de prensa. Ustedes podrán revisar las tablas y los datos en los siguientes cuadros. Muchas gracias. Gerardo, por favor. Gracias, José Domingo. Ya tenemos aquí algunas personas que ya están anotadas para hacer preguntas. Empezando por Ernesto Gloria de Enfoque Noticias. Adelante, Ernesto. Gracias, Gerardo. José Domingo, muy buenos días a todos. Parecería que México regresó a su senda de crecimiento habitual de menos del 3%. La pregunta es, ¿cuál prevén será el crecimiento promedio del país a lo largo de este sexenio? Que si bien se vio influido negativamente por la pandemia, como casi todos los países, y bueno, evidentemente esta promesa de crecer al 4% más allá, por cierto, no se dará. ¿Qué comentario tienen al respecto? Y segunda, José Domingo, en su mensaje señalaba la necesidad de reorientación del gasto en temas como salud, educación, Estado de Derecho, pero parece que esta ya está en una inercia de concentrar las obras emblemáticas, terminarlas, y bueno, pues no se ven anuncios que vayan a modificar esa tendencia. ¿Tendremos que esperar hasta 2025 para ver si una nueva administración da un giro a esta tendencia? Aunque bueno, pues parecería que el efecto continuidad de la llamada 4T no va por ese camino. ¿Ustedes cómo lo ven? Gracias. Gracias, Ernesto, por la pregunta. Mira, del 2019, más bien del 2020 a la fecha,
que se generó la pandemia, apenas estamos saliendo del Producto Interno Bruto negativo y apenas estamos llegando a niveles del 2019. De hecho, cerramos el 2022 todavía un poquito por debajo de los niveles del 2019. En ese sentido, hemos sido uno de los últimos países en salir de esta recuperación del Producto Interno Bruto a niveles del 19. Nosotros consideramos que a partir de este año, pues nuestras expectativas están siendo del 2% y 1.8% para el 2024 y con ello estaríamos en un promedio muy bajo al cierre de este sexenio. Ahorita le pediría a Federico que complemente la pregunta y si gustas, complementamos esta pregunta, Federico, y pasamos con la segunda, por favor. Sí, con mucho gusto. ¿Qué tal? Buen día. Pues gracias por tu pregunta, Ernesto. Pues mira, simplemente ampliando un poco lo que acaba de señalar José Domingo, pues efectivamente el promedio para todo el sexenio, considerando estas expectativas que tenemos de un crecimiento del 2% este año, que quizá pudiera ser un poquito mayor, pero bueno, con el 1.8 el año que entra, nosotros creemos que el promedio de crecimiento del PIB sexenal estaría por debajo del 2%, ¿no? Entonces sería, pues obviamente, una tasa de crecimiento muy baja en relación a los promedios históricos de los últimos 2 o 3 sexenios, ¿no? Sabemos que gran parte de ese promedio tan bajo va a estar obviamente influenciado por la caída tan fuerte que se dio con la recesión debido a la pandemia. Pero aún así hubiéramos esperado nosotros una recuperación mucho más vigorosa de la que se fue. Realmente, de la que fue. Fue realmente una pena que después de la caída de más o menos 8% que hubo con la recesión, fue una pena que simplemente el rebote fue del 5.1%. Creo que ese rebote daba para más y bueno, pues no se materializó, ¿no? Entonces de ahí, bueno, concluyendo, nosotros sí creemos que el promedio sexenal de crecimiento va a estar pues por debajo del 2%. Quizá puede ser 1.7 o 1.8%. Bien, y en cuanto a la segunda pregunta, mira, Ernesto, nosotros hemos analizado y nuestra preocupación dentro del IMEF, una de nuestras grandes preocupaciones es la gran desigualdad que hay en nuestro país. Y sabemos que hay 4 conductores importantes para reducir la desigualdad. Uno de ellos es tener un Estado de Derecho robusto. 2, certidumbre y por lo tanto inversiones que nos generen empleos. 3, un sistema de salud de calidad y al alcance de todos. Y 4, educación también de calidad y orientada principalmente a la nueva economía. Esto es a la economía del conocimiento, de los intangibles, de los modelos disruptivos de negocios y de la era digital. Es por ello que nosotros consideramos que se tiene que tener un mejor gasto en estos 2 rubros, salud y educación, porque se requiere para poder ser un país competitivo por un lado y por otro lado eso contribuye a la reducción de la desigualdad. Federico, no sé si gustes agregar algo más. No, pues muy buena respuesta, estoy totalmente de acuerdo. Simplemente reiterar que pues sí vemos esas distorsiones en la asignación del gasto al interior del presupuesto, pero no solamente de este año, sino que esta distorsión ya tiene prácticamente todo el gobierno, ¿no? Que es esa distorsión de una asignación ineficiente en los muy necesarios gastos en educación y en salud, ¿no? Y bueno, aunado a esto también nosotros pensamos que como se han privilegiado estos proyectos insignia del gobierno, que pues claramente lo hemos dicho en muy repetidas ocasiones, son ineficientes y son obviamente en muchos casos pues simplemente redundantes, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, ustedes saben a qué nos referimos a Dos Bocas, al Tren Maya, ¿no? Sobre todo, y al transísmico. El problema con esto es que esa desviación del gasto a estos proyectos, vamos a llamarlos improductivos, que han castigado a los gastos en educación y salud, pues lo que también han hecho es que pues no haya la suficiente transparencia en esta asignación. ¿Por
porque pues, en repetidas ocasiones se le ha pedido a la Secretaría de Hacienda, y pongo un ejemplo, se le ha pedido en repetidas ocasiones que pues expliquen la razón del sobrecosto de la refinería de Dos Bocas, que pues va a costar prácticamente 3 veces más de lo que se había planeado, ¿no? Y bueno, simplemente no se ha obtenido esa respuesta, porque también lo que ha hecho el gobierno es justificar que pues estos datos están reservados, no se pueden dar a conocer por el pretexto de la seguridad nacional. A nosotros nos parece una excusa pues, no muy válida, porque no son proyectos que tengan que ver con seguridad nacional, sí tiene que ver con gasto productivo que se está desviando pues, de otros fines, ¿no? Entonces, sí nos preocupa un poquito que, pues, aunado estas distorsiones dentro del presupuesto, pues también haya en ciertos rubros, no en todos, pero en ciertos rubros como el que señalé de Dos Bocas, pues una opacidad en tanto a la asignación y ejercicio de esos recursos. Gracias por la pregunta, Ernesto. Gracias a ustedes por sus respuestas. Gracias. La siguiente pregunta viene de Mario Álvarez, del CEO, y le redacta la pregunta de la siguiente manera. ¿Usted cree que la recesión en Estados Unidos podría impactar en la economía de México? Esa es la primera pregunta. Dice también, ¿y qué tan grave sería el impacto? Bueno, una recesión en Estados Unidos obviamente sí afecta. Recordemos que los principales motores de crecimiento es inversión, consumo y exportación. Y entonces una recesión en Estados Unidos estaría afectando principalmente a las exportaciones en México, pero también al envío de remesas, que también afectaría de manera importante. No sé, Federico, si gustas complementar. Sí, claro. Bueno, definitivamente, y eso siempre lo hemos considerado en nuestras estimaciones, una recesión en Estados Unidos, pues evidentemente siempre ha afectado al crecimiento en México, ¿no? Y bueno, también simplemente con una regularidad empírica, casi siempre las recesiones en Estados Unidos tienden a ser mayores en su efecto en México. En esta ocasión, nosotros lo que estamos planteando es que sí, o sea, al igual como hemos dicho que movimos la probabilidad de recesión en Estados Unidos del último trimestre de este año al primero del año que entra y el segundo del año que entra, o sea, la primera mitad de 2024, ¿no? Y lo señalamos, o sea, con unas tasas ligeramente negativas, ¿no? O sea, quizás 1.7, 1.8 negativo en los dos trimestres, ¿no? Entonces, estamos pensando que lo mismo más o menos vamos a poder observar aquí en México. Repito, quizás un poquito más por el efecto histórico que siempre las recesiones nos pegan un poquito más. Sin embargo, ustedes se preguntarán por qué estamos considerando un crecimiento, aún tomando en cuenta esa recesión de la primera mitad, por qué estamos esperando un crecimiento para el año de 1.8%. Bueno, esto es porque sí estamos contemplando una recuperación pues bastante vigorosa para la segunda mitad del año. Entonces, de alguna manera, ese crecimiento del PIB negativo de la primera mitad del año se va a ver más que compensado con lo que estamos viendo en el segundo semestre, más que nada porque sí pensamos que, por ejemplo, el gasto público va a ser expansivo, ¿no? Viene la elección en junio, entonces eso va a tener un efecto hacia adelante. Y bueno, lo mismo el comportamiento de la política monetaria y de las exportaciones que estaríamos previendo. Entonces, sí pensaríamos que más que se compensaría el crecimiento en México en el segundo semestre de la caída que tendríamos en el primer semestre y pudiéramos llegar pues más o menos a ese punto, a ese 1.8, ¿no? Que por cierto hay que mencionar que ese 1.8 es de las 3 encuestas, la del Banco de México, la de Citibanamex y la nuestra, de las 3 encuestas es el crecimiento más optimista. Las otras traen 1.7 y 1.6. El día de hoy salen las encuestas expectativas de Citibanamex, habrá que ver si hay alguna revisión, ¿no? Pero nosotros nos mantenemos por ahora en ese 1.8 para el año que entra. Muy bien, muchas gracias. A continuación tenemos una pregunta de Miguel Moscosa, de El Financiero. Adelante, Miguel. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, Miguel, buenos días. Perfecto, buenos días.
Sí, tengo un par de preguntas. La primera es, ya en el balance sobre el tipo de cambio, ¿hacia dónde se inclina la balanza? Digo, a nivel general de la economía, pues siempre habrá ganadores y perdedores, ¿no? Pero ¿se puede hablar si hay más ventajas o desventajas de un peso fuerte frente al dólar? ¿O consideran si al final lo que más importa es que pues el tipo de cambio se mantenga pues estable, ¿no? Esa sería la primera. Y la otra, en este panorama de altas tasas de interés y que se mantendrá, según su expectativa, en 11.25% en lo que resta del año, se observa que el crédito al consumo ha estado fuerte y las tasas de interés en crédito al consumo por diferentes bancos llegan a tocar tasas por encima del 30%. ¿Por qué a pesar de pues estas elevadas tasas, el consumo sigue siendo algo resiliente? Sería todo. Gracias. Federico, no sé si gustas contestar. Sí, sí, desde luego. Gracias por la pregunta. Bueno, si va a haber al final del día más afectados o más beneficiados por el movimiento apreciativo del tipo de cambio, pues la verdad es que eso va a depender de la persistencia de esta apreciación. Ha sido ya lo suficientemente persistente, pero viendo hacia adelante, pues habría que esperar cómo va a seguir esta apreciación, si va a seguir así de fuerte o si se va a moderar un poco, ¿no? La verdad es que no sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Porque no hay que olvidar que México tiene un régimen de libre flotación y bajo la libre flotación no hay intervenciones por parte del Banco de México ni de la Autoridad de Hacienda en el mercado cambiario. Entonces, la verdad es que la apreciación que estamos viendo, y como lo señalamos con los 4 elementos que la han determinado, son movimientos de mercado, o sea, no son condiciones inducidas por alguna política cambiaria, son movimientos de mercado y así van a seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, concluyendo, pues sí, va a depender de qué tan persistente hacia adelante va a seguir siendo esta apreciación, ¿no? Y sobre la segunda pregunta, que es muy interesante, o sea, ¿por qué el consumo ha seguido recuperándose y mostrando buenas tasas, a pesar de que pues las tasas de interés han estado subiendo y esto ha encarecido los créditos al consumo, etcétera, ¿no? Yo creo que mucho de esto tiene que ver porque todavía estamos viendo una recuperación en los consumidores de pues la fuerte baja que se tuvo entre el 20 y el 21, ¿no? Entonces es una recuperación paulatina en los niveles de consumo, que pues la verdad es que todavía se sigue viendo, ¿no? Obviamente tiene altibajos, o sea, si revisamos las últimas cifras del ANTAD, pues claramente ahí hay una desaceleración, pero son cifras mensuales, igual y al siguiente mes esto vuelve a subir un poco, ¿no? Yo creo que también está ayudando la percepción de que la inflación hacia adelante va a estar más controlada que descontrolada, a pesar de que la subyacente pues, sigue creciendo, ¿no? Pero digamos, la percepción que hay en las expectativas del consumidor es que pues sí le creen a la capacidad del Banco de México de hacia adelante, los siguientes 6 meses o algo así, en su capacidad de poder reducir la inflación. Entonces eso también, pues obviamente influye en las decisiones de consumo, sobre todo en las decisiones de consumo de bienes durables, ¿no? Entonces mucha gente está, pues sí, ya recuperando su gasto en bienes durables que habían pospuesto debido a la pandemia y a la recesión del 2021. Entonces apenas ahora estamos viendo mucho de eso, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la respuesta, no es muy contundente lo que estamos observando, pero sí lo que es contundente es el comportamiento de los consumidores que están, pues ahora sí que recuperándose en su gasto. Y complementando, Federico, en cuanto al tipo de cambio, hay que recordar, por ejemplo, hay un polo de desarrollo que es por ejemplo, Los Cabos, que es un polo de desarrollo 100% turístico, un tipo de cambio muy bajo, los afecta de manera importante. Entonces, por ejemplo, un tipo de cambio bajo para todo el país podría ser bueno en términos generales, pero para el turismo, como es el caso del polo de desarrollo de Los Cabos, pues es contraproducente, igual como se pone en el boletín, pues afecta a las exportaciones y afecta el convertir dólares en pesos de las remesas. Entonces hay ganadores y hay perdedores y dependiendo en qué parte del país y del sector económico nos situemos, podemos tener pros o contras. Sí, no, y es un comentario muy importante, porque sí, obviamente observamos diferencias regionales, hay un efecto diferencial de acuerdo a las regiones, ¿no? Entonces no es un efecto
toda la economía que es el mismo, ¿no? Entonces es muy buen apunte el que hace José Domingo de que tiene que ver mucho la parte regional en la que nos encontremos, ¿no? Muchas gracias. Regresando con Mario, por una omisión involuntaria de mi parte, nos hacía llegar a una... Tienes micrófono cerrado, Gerardo. Perdón, pensé que lo había abierto. Decía yo que por una omisión involuntaria de mi parte, Mario Álvarez del CEO nos hacía llegar una segunda pregunta y él la redacta de la siguiente manera. ¿Ustedes consideran que el PASIC ha cumplido con su propósito en la economía mexicana? No sé, Federico, si gustas contestar. Perdón, pero ya nadie se acuerda del PASIC. O sea, el PASIC está muerto. Ya nadie hace declaraciones ni por la parte oficial ni por el sector privado. La verdad es que el PASIC, pues la verdad es que nunca funcionó. Lo dijimos nosotros aquí en el IMEF, ¿no? Que no era una medida adecuada para poder controlar la inflación. Y la verdad es que ya los últimos 2, 3 meses, pues la verdad es que ya no hemos oído ninguna referencia al PASIC, ¿no? Entonces el PASIC realmente nos podemos olvidar de él. Fue una medida inadecuada que se quiso lanzar pensando que iba a poder ayudar a controlar la inflación. Pasó todo lo contrario, porque si ustedes recuerdan, hace unos cuantos meses, las mediciones de la canasta del PASIC crecía más que la inflación general, ¿no? Entonces, pues la verdad es que fue una mala idea y pues ya ni mejor ni acordarse del PASIC. Gracias. Gracias, Federico. Aida Ramírez de Ovaciones envía la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo esperan que siga la fortaleza del peso y para cuándo se estarían viendo los aspectos negativos de esta situación en el sector exportador? ¿Y por qué estaría afectándose el turismo extranjero por este peso tan bajo? Algo ya habías comentado, José Domingo, pero si desean responder, por favor. Federico, si gustas. Sí, bueno, la primera pregunta, ojalá tuviéramos la respuesta, pero pues obviamente no la tenemos ni nadie la tiene con certeza de cuánto tiempo más puede durar esta fortaleza. Tiene mucho que ver, obviamente, bueno, están los factores que ya mencionamos, pero tiene mucho que ver con la política monetaria que se vaya a seguir. Sabemos que uno de los principales causantes de esta fortaleza pues, es ese diferencial tan amplio que hay entre las tasas de política monetaria entre los Estados Unidos y México. Entonces, pues ahora estamos en una especie de impasse de la política monetaria en los dos países, en donde habría que ver hacia dónde vamos a evolucionar. Si se reduce el diferencial, pues entonces obviamente esto va a ser una señal de que el tipo de cambio comenzaría a depreciarse. Y si se sigue ampliando, se mantiene esa amplitud del diferencial como la tenemos ahora, pues obviamente lo que tendríamos, perdón, obviamente lo que tendríamos sería que esta la apreciación continuaría, ¿no? Entonces, la verdad es que no podemos establecer un periodo de tiempo en lo que podríamos esperar esto, ¿no? O sea, depende, como ya dije, de estos factores, ¿no? Y otra vez, insistiendo en que este es un régimen de libre explotación. Entonces, el tipo de cambio va a ser lo que el mercado crea que va a ser. Entonces, en ese sentido, el mercado cree que es este nivel, por ahora, alrededor de los 17 pesos, dado el diferencial que está viendo principalmente en la tasa de interés, ¿no? Entonces, creo que eso es lo fundamental y por eso insistimos tanto de seguirle la pista a las políticas monetarias tanto de la Reserva Federal como del Banco de México, ¿no? Y le agregaría, ¿Perdón? Perdón, Federico, yo también le agregaría pues una posible recesión a principios del próximo año también haría que tuviéramos menos ingreso de dólares vía exportaciones y probablemente también remesas y eso también por la ley de la oferta y la demanda haría que dejara de ser tan débil el dólar respecto al peso, ¿no? Exacto, exactamente, claro que sí, exactamente, sí. Y bueno, en relación a lo del turismo, ¿no? Pues la verdad es que al turista estadounidense, por ejemplo, pues le sale caro con este tipo de cambio venir a México, ¿no? Porque pues sí, tiene que gastar más dólares para obtener los mismos pesos que necesita para poder viajar y poder consumir en México, ¿no? Por eso es que decimos que este tipo de cambio apreciado, pues en realidad perjudica al turismo que ingresa al país. No así, como lo señalamos en el boletín, el turismo agresivo de los mexicanos. Obviamente favorece
el tipo de cambio tan apreciado, favorece pues el turismo de mexicanos en el exterior, porque pues tenemos que pagar menos pesos por los mismos dólares con los cuales queremos viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Muchas gracias. Karen Guzmán de Milenio, adelante, Karen. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Sí. Karen, buenos días. Gracias. Solamente tengo dos preguntas. Una es una precisión de lo que mencionaron sobre reorganizar este gasto y enfocarlo en salud y en educación. ¿De dónde podría jalarse este recurso? ¿Qué están viendo que tenga como un poco más de participación que podría llevarse a estos dos rubros? Y la segunda es sobre el tema de la relocalización de empresas. ¿Qué tanto pues sí, este fenómeno cuántos años podría ayudar al crecimiento de México, sobre todo en la parte de, pues que la mano de obra en México es como una parte potencial de este fenómeno? Entonces, ¿qué tantos años podrían detonarse para el país? Gracias. A ver, perdón, esta segunda parte de la relocalización, nada más precisando la pregunta, ¿la podrías repetir? Sí, ¿qué tantos años podría ayudar? ¿Cuál sería su alcance en años la relocalización de empresas para el país? Gracias. Bueno, a reserva de que ahorita Federico nos haga favor de complementarla en la primera pregunta, pues nosotros consideramos que como ya lo comenté, los aspectos de salud y educación son primordiales para tener un México con viabilidad a largo plazo. Esto es, tenemos que pensar en una educación, como ya dije, enfocada a la nueva economía, porque por allá va la competencia, o ya más bien ya está la competencia por allá, y más vale que nosotros podamos ir hacia allá. Y segundo, sabemos también que un país para que tenga viabilidad a largo plazo también tiene que tener en buenas condiciones a su población y con sistemas de salud de calidad y al alcance de todos. Entonces, yo creo que como se comentó aquí también ese momento, hace un rato, probablemente ya no alcance para esta administración, pero para la siguiente administración debe ser uno de los puntos más importantes, reorganizar el gasto y enfocarlo a salud y a educación en estos términos. Salud al alcance de todos y de calidad, y educación enfocada a la nueva economía. Y en la segunda pregunta, pues ahí sí se la dejo a Federico completamente. Gracias. Sí, con gusto. En relación a la primera pregunta, nosotros estamos muy conscientes de que no es un problema de nivel de recursos, porque sabemos que al no haber una reforma fiscal, pues no es posible obtener más recursos para el gasto público vía impuestos, ¿no? Y tampoco es recomendable obtener más recursos vía endeudamiento. Entonces, por eso es que no hablamos de un nivel, de que el problema es el nivel de gasto, sino el problema es la reasignación. O sea, lo que se tiene que hacer es reasignar el gasto y desviar el gasto de funciones no productivas o improductivas, como los proyectos insignia, y reasignarlo a este gasto social mucho más necesario, que es precisamente el de salud y educación para lograr mejores niveles, ¿no? Entonces, repetimos, no hablamos de que necesitamos un mayor nivel de recursos, lo que necesitamos es gastar mejor, o sea, reasignar de una manera más eficaz y eficiente los recursos existentes que se tienen para priorizar, es una cuestión de priorizar, o sea, ¿qué es más prioritario? ¿Un buen sistema de salud y un buen sistema educativo, o una refinería en Dos Bocas que es totalmente ineficiente haberla pensado construir en ese lugar, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que hay que reasignar los niveles de gasto, ¿no? Ahora, en relación a la segunda pregunta, es una pregunta muy interesante, la de la relocalización, el nearshoring. Ya dimos el primer paso, ¿no? Que fue, pues, abrir la puerta, decir que esto puede tener un círculo virtuoso para la economía mexicana, el hecho que se establezcan estas empresas aquí en México, ¿no? Hubo un buen arranque con el establecimiento o el plan de establecer, porque pues, esto apenas está en la parte de elaboración, ¿no? De establecer la planta de Tesla en México y algunas otras que están pensando venir.
En dado caso, es muy difícil decir lo que se plantea en la pregunta de qué tantos años va a durar esto. Lo que sí sabemos es que el impacto favorable sobre producción y empleo que esta relocalización de empresas puede tener va a tardar. O sea, no es un efecto inmediato, ¿no? O sea, qué bueno, vuelvo a repetir, qué bueno que se está abriendo esa puerta, esa posibilidad de desarrollo de empleo y producción para México, pero no es inmediato. O sea, los efectos no los vamos a ver ni siquiera el año que entra. O sea, hay que esperar, ¿no? Y además hay otro efecto que pues también no se ha mencionado y que es importante. Depende del sector, pero muchas de estas, lo de Asia, de China, en concreto a México, ¿no? Son sectores de alta tecnología que ya están muy robotizados y automatizados. Entonces, claro, van a establecer la planta en suelo mexicano, pero pues con esa tecnología de robótica y de automatización. Por ende, el impacto sobre el empleo, pues a lo mejor no va a ser tan significativo, ¿no? O sea, si con otra tecnología podrían emplear, por decir algo, 100 obreros para manejar una línea de producción, pues con la automatización a lo mejor ahora solamente se van a requerir 10 y esa automatización va a llegar a México con esa tecnología. Entonces, también hay que tener cuidado, repito, depende del sector, pero hay que tener cuidado en qué sectores puede darse un impacto realmente fuerte y favorable para el empleo, ¿no? Pero en general, pues obviamente es un desarrollo bienvenido, solo hay que tenerle paciencia, hay que dirigirlo muy bien, hay que tomar las políticas correctas de respetar los contratos y el Estado de Derecho para que pues, el inversionista extranjero sienta que sí hay garantía para establecer y relocalizar las empresas en suelo mexicano, ¿no? Gracias. Yo complementaría, Federico. La relocalización de empresas es una oportunidad importante para México, pero hay grandes retos que tenemos que hacer. Se requiere inversión en energía limpia, en transmisión, en infraestructura, redes de gas, en carretera, puertos, aduanas. Básicamente hay un reto importante y lo importante es que tanto gobierno como empresarios no lo dejemos pasar. Ahora, la relocalización no es para México únicamente. De hecho, si revisamos cifras, la están aprovechando mejor países asiáticos como Vietnam y Taiwán. Entonces, si no aprovechamos estos retos, lo vamos a perder. Ese es un punto importante. Ahora, la otra pregunta que podría hacerse, ¿se está dando? Sí, sí se está dando. Sí tenemos información que sí se está dando. De hecho, si revisamos el nivel de la tasa de saturación de los parques industriales en todo el norte del país, su saturación andan con porcentajes de ocupación prácticamente del 100%, andan arriba del 95, 98 y en algunos casos casi del 100%. Esto es una realidad, sí se está dando, va a tardar en concretarse de manera importante, pero lo verdaderamente importante es que no la dejemos pasar y que la aprovechemos poniéndonos a trabajar tanto gobierno como iniciativa privada para que no pase de largo y no perdamos esta oportunidad para el país. Sí, Gracias. muy de acuerdo. Y también hay que agregar el agua en la lista que mencionaste. Así es. El agua, así es, Federico. Gracias, Karen, por la pregunta. Gracias. Gracias. Pues ya no tenemos más preguntas de personas que estén aquí anotadas. Gloria, no sé si alguien más por ahí te haya hecho llegar ahorita algo. No, licenciado, nadie. Muy bien. Pues te cedo la palabra, José Domingo, para que puedas llevar a cabo el cierre de la sesión. Adelante. Nuevamente, muchas gracias a todos por participar en nuestra conferencia mensual de prensa de este mes de junio. Los invitamos a nuestra próxima del mes de julio. Pues no nos resta más que desearles buen día y nos vemos en un mes. Muchas gracias, Federico, Tere, Gerardo, Gloria. Gracias a todos ustedes por su Gracias a presencia y sus todos. preguntas. Gracias. Hasta luego, gracias.